Había algo en la mirada de doña Florinda aquella tarde, algo que no era normal. Yo estaba ahí, lo recuerdo con claridad, porque esa noche todo cambió. Su voz, siempre firme y regañona, tenía un temblor extraño, como si guardara un secreto demasiado pesado para compartir. El patio estaba más silencioso que nunca. Ni siquiera el eco de las risas del chavo rebotaba contra las paredes. Fue entonces cuando doña Florinda dijo que había tenido un presentimiento, un aviso tan fuerte que la hizo pedir algo que hasta el profesor Girafales quedó paralizado. Y aquí quiero que tú, que estás viendo este video, hagas algo muy especial. Escribe en los comentarios la fecha exacta en que estás empezando a ver este video. Esa será tu marca personal, tu señal de que durante los próximos 21 días vas a acompañarme en esta historia oscura, inquietante y llena de misterios. Déjala en los comentarios ahora mismo. Día, mes y año. Esa fecha dirá mucho de ti, de tu compromiso y de qué tan fan eres realmente del Chavo del Ocho. Doña Florinda no estaba sola esa tarde. En el pasillo, el profesor Girafales, con su porte acostumbrado, intentaba tranquilizarla, pero detrás de ellos, en una esquina mal iluminada, vi al chavo detenerse de golpe, como si hubiera escuchado algo que nadie más podía percibir. La Chilindrina, con sus enormes lentes empañados, lo notó también. No había risas, no había juegos, solo un silencio inquietante que parecía venir de los muros mismos de la vecindad. Yo no sé si alguna vez has sentido esa presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Eso mismo nos pasó. Y lo curioso es que el único que rompió el silencio fue el mismísimo señor Barriga, pero no con sus típicas quejas de la renta, sino con un murmullo apenas audible. ¿Lo escuchan? En ese instante, doña Florinda dio un paso adelante y con voz firme dijo que había tenido un sueño en el que la vecindad no estaba vacía, sino llena de sombras. Y esas sombras, según ella, le habían pedido algo que debía hacer antes de que fuera demasiado tarde. Quiero que me digas en los comentarios, ¿tú crees en los sueños como advertencias? ¿Crees que alguien puede recibir mensajes de algo más allá de lo que vemos? Escribe tu respuesta aquí abajo porque quiero leerte. El profesor Girafales intentó bromear para quitarle hierro al asunto, pero nadie se rió. La Chilindrina se abrazó a sí misma, como si tuviera frío. El chavo se acercó a doña Florinda con esos ojos que mezclaban ingenuidad con miedo. Y fue entonces cuando ella reveló lo que más nos dejó helados. Había pedido que cuando llegara ese momento del que hablaba, todos los niños de la vecindad estuvieran juntos, que nadie se quedara solo. Aquello no era simple ocurrencia, había un peso espiritual en sus palabras, como si supiera que algo oscuro rondaba alrededor de nosotros. Esa noche ninguno de los que estuvimos presentes pudo dormir en paz. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo. ¿Alguna vez has sentido un presentimiento tan fuerte que te cambió el rumbo de lo que ibas a hacer? Cuéntamelo en los comentarios, porque en esta historia, los presentimientos juegan un papel clave. Lo extraño fue que al día siguiente, las cosas se pusieron peores. Los sonidos en la vecindad ya no eran los mismos. Las pisadas que se escuchaban en el pasillo no coincidían con las de ninguno de nosotros. Y en la madrugada, doña Florinda despertó gritando, asegurando que alguien había tocado la puerta de su casa. Pero cuando la abrió, no había nadie. El chavo, escondido detrás de un barril, dijo que él también lo había visto. Una figura alta, delgada, que cruzó el patio sin hacer ruido. Y lo más escalofriante es que esa figura se detuvo frente a la ventana de la señora Clotilde, la bruja del 71. Ella, al enterarse, dijo que no nos asustáramos, pero en sus ojos brillaba algo distinto, como si reconociera esa presencia, como si la hubiera estado esperando. Déjame preguntarte, ¿quieres que en el próximo video te cuente la historia de lo que la bruja del 71 confesó aquella misma noche? El título será El secreto oculto de la bruja del 71 que jamás salió en la televisión. Si quieres verlo, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Quiero el secreto de la bruja del 71.
Así sabré quién de ustedes es lo bastante valiente para seguir adentrándose en esta oscuridad. Pero volvamos a esa noche con doña Florinda. Ella no dejó de repetir que lo único que deseaba era que los niños nunca se separaran. Y aunque parecía una simple súplica de madre, todos entendimos que se trataba de algo más. Un pacto, una advertencia, un pedido que nacía del miedo a lo que podía pasar si las sombras de la vecindad se salían con la suya. La noche en que todo se volvió más extraño comenzó con un detalle mínimo: el viento. Un viento helado que jamás solía entrar en la vecindad, porque todos sabíamos que ese lugar estaba protegido por los muros altos y el zumbido constante de la ciudad. Pero esa noche, el aire llegó distinto. Era un soplo que apagaba las velas, que hacía crujir las maderas y que de alguna forma parecía susurrar nombres. Yo recuerdo a doña Florinda caminando por el patio sosteniendo con fuerza un rosario entre las manos. No era común verla así, siempre tan segura, tan fuerte, tan lista para reprender al chavo o para recibir al profesor Girafales con café y galletas. Pero esa vez, no. Esa vez sus pasos eran lentos, sus ojos miraban al suelo como si siguiera huellas invisibles, y su voz apenas se escuchaba en un murmullo que repetía la misma frase: que no se queden solos, que no se queden solos. Quiero que escribas en los comentarios si alguna vez has escuchado a alguien repetir palabras en la madrugada, como si no fuera él mismo quien hablara. ¿Te pasó en tu familia? ¿En tu casa? Déjalo en la caja de comentarios porque necesito saber si tú también reconoces esa sensación. Esa madrugada, don Ramón, con su apariencia cansada y su gorra arrugada, salió a investigar los ruidos. Juró haber visto sombras en las paredes, sombras que no correspondían a ninguno de nosotros. Eran demasiado altas, demasiado delgadas y se movían como si flotaran. Cuando trató de seguirlas, se dio cuenta de que lo conducían directamente hacia la puerta de doña Florinda. El chavo lo notó, la Chilindrina lo notó, yo también lo noté. Y cuando doña Florinda abrió la puerta de golpe, con el rostro desencajado, todos supimos que no era casualidad. Ella dijo que lo había vuelto a soñar, y que en ese sueño alguien le había tocado la ventana y le había entregado un mensaje escrito en un papel viejo y amarillento. El mensaje, según ella, decía lo siguiente: no dejes que los niños estén solos, porque si uno de ellos queda apartado, lo clamarán las voces del patio. Aquí quiero detenerme para preguntarte, directamente a ti, ¿qué harías si recibes un mensaje así en un sueño? ¿Le harías caso o lo ignorarías? Escribe aquí abajo, quiero leer tu opinión, porque esta decisión cambió el rumbo de todo lo que ocurrió después. El profesor Girafales trató de calmarla, dijo que todo era producto del cansancio, pero justo en ese momento, el chavo gritó desde el barril. No fue un grito de travesura, fue un grito seco, de miedo. Corrió hacia nosotros asegurando que había visto como alguien lo estaba observando desde el otro lado del pasillo, una figura que no tenía rostro. Todos nos quedamos en silencio, y cuando volteamos, no había nada. Pero la puerta de la bruja del 71 estaba entreabierta, y un olor extraño, como a incienso quemado, se filtraba al patio. Ella salió, lentamente, con una linterna en la mano. Sus palabras fueron pocas, pero suficientes para congelarnos. Ya llegaron. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios. ¿Quieres que te cuente en el próximo video qué fue lo que llegó aquella noche? Porque te aseguro que lo que reveló la bruja del 71 no era algo que cualquiera estuviera preparado para escuchar. Doña Florinda se llevó las manos al pecho y repitió su petición una vez más: que los niños nunca estuvieran solos. La Chilindrina lloraba, don Ramón no sabía qué hacer, y el señor Barriga, que había regresado de manera inesperada esa noche, se quedó paralizado en medio del patio. Lo más inquietante fue que a medida que pasaban las horas, todos escuchábamos lo mismo: pasos alrededor de la vecindad. Pero no eran pasos de personas, sonaban huecos, metálicos, como si alguien arrastrara cadenas invisibles. Y aunque tratábamos de encontrar al culpable, cada vez que girábamos la mirada, solo encontrábamos el vacío del pasillo iluminado por la luna. Fue en ese momento cuando doña Florinda confesó que,
En sus sueños, alguien le había preguntado qué estaba dispuesta a dar a cambio de proteger a los niños, y ella respondió que daría todo lo que estuviera en sus manos. ¿Alguna vez has sentido que un sueño te pone a prueba? ¿Como si alguien desde otra realidad te estuviera evaluando? Escríbelo en los comentarios, porque este detalle es fundamental. La bruja del 71, que rara vez se mostraba tan seria, nos reunió a todos y dijo que lo que rondaba la vecindad no buscaba a los adultos, sino a los pequeños, y que si lograban llevarse a uno, no volveríamos a verlo nunca más. Doña Florinda gritó que jamás lo permitiría, que haría lo que fuera necesario para impedirlo. Esa fue su promesa. Una promesa que todavía hoy, cuando la recuerdo, me pone la piel de gallina. Y aquí viene lo más extraño. Esa misma noche, todos intentábamos dormir. La Chilindrina aseguró que alguien había escrito algo en su pizarrón escolar, aunque nadie había entrado a su casa. En letras grandes y torcidas decía: "El primero ya está elegido". Quiero que dejes tu opinión en los comentarios. ¿A quién crees que se refería ese mensaje? ¿Al Chavo, a la Chilindrina, a Kiko? ¿O quizá a alguien más que no habíamos visto aún? La tercera noche fue la más inquietante. No porque hubiera más ruidos, ni porque las sombras fueran más intensas, sino porque todos empezamos a sentir que algo nos observaba desde adentro. Ya no eran pasos en los pasillos, ni figuras al otro lado de la ventana. Ahora era distinto. Era como si la propia vecindad hubiera despertado. Doña Florinda no podía dormir. Caminaba de un lado a otro con los ojos enrojecidos. El profesor Girafales trataba de consolarla, pero él mismo temblaba cada vez que un golpe seco retumbaba en las paredes. Y lo más perturbador fue cuando el Chavo, con voz quebrada, dijo que ya sabía quién era el elegido del que hablaba aquel mensaje. Según él, había visto a un niño desconocido sentado en el barril. No era Kiko, no era la Chilindrina, no era él mismo. Era un niño que nadie más podía ver. El Chavo decía que ese niño lo miraba directamente y le pedía que lo acompañara. Quiero que tú escribas en los comentarios si crees en la existencia de esas presencias que solo algunos pueden ver. ¿Tú crees que los niños tienen la capacidad de percibir cosas que los adultos ya no? Déjame tu respuesta, porque este detalle es clave para entender lo que ocurrió después. La bruja del 71 afirmó que no era un niño real, que era una proyección, una especie de anzuelo que usaban las sombras para confundir, y advirtió que si alguien respondía a esa llamada, sería demasiado tarde. Doña Florinda reaccionó con un grito que aún retumba en mi memoria. Dijo que no lo permitiría, que los niños jamás estarían solos, que los protegería a toda costa, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en medio del patio y levantó las manos al cielo. Pronunció palabras que no entendimos, como si fueran de otro idioma, y pidió que se llevaran todo lo que fuera necesario, menos a los niños. ¿Alguna vez has presenciado a alguien suplicar con tanta fuerza que pareciera romper el aire? Escribe en los comentarios si alguna vez viste a tu madre, a tu abuela o a alguien cercano hablarle al vacío como si alguien más pudiera escuchar. Quiero leerte. El viento se levantó con violencia. Las ventanas golpeaban, las luces parpadeaban y la puerta de la bruja del 71 se cerró de golpe. Todos nos miramos con el mismo miedo. Sabíamos que algo estaba respondiendo. Fue en ese instante cuando apareció un detalle que nadie había notado. El pizarrón de la Chilindrina, que seguía guardado en un rincón, ahora tenía un nuevo mensaje escrito. El pacto ha sido aceptado. El Chavo corrió a esconderse detrás de su barril. Kiko lloraba llamando a su mamá. Don Ramón se aferraba a la pared para no caer. Y la bruja del 71, lejos de asustarse, sonrió como si supiera que esto tenía que pasar. Quiero que escribas aquí abajo si crees en la decisión de Doña Florinda en aceptar ese pacto. ¿Fue valentía o fue un error? Esta pregunta es para ti, porque la respuesta es mucho más oscura de lo que imaginas. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. Los pasos desaparecieron, las sombras dejaron de rondar, el silencio volvió al patio. Pero nunca fue el mismo silencio de antes. Era un silencio pactado, una calma que parecía costar demasiado.
Y aunque los niños siguieron jugando, aunque las risas volvieron a escucharse, todos sabíamos que algo se había quedado con nosotros. Algo que aceptó aquel pedido y que de alguna forma todavía ronda entre las paredes de la vecindad. El profesor Girafales intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero jamás volvió a mirar a doña Florinda de la misma manera. Don Ramón, con su intuición, siempre evitó quedarse en el patio después de la medianoche, y el chavo nunca volvió a hablar del niño que había visto en el barril. Déjame preguntarte, ¿tú crees que doña Florinda entregó algo a cambio? ¿Qué fue lo que realmente dio? Escríbelo en los comentarios porque quiero leer tu teoría. Ahora quiero proponerte algo más. Si este video logró ponerte los pelos de punta, tienes que ver el siguiente porque ahí revelaré lo que la bruja del 71 confesó en secreto. El misterio de la noche en que la bruja del 71 abrió la puerta prohibida. Ese será el título. Quiero que lo escribas en los comentarios si deseas verlo, porque esa historia está directamente conectada con lo que acabas de escuchar. Doña Florinda en los días siguientes se veía diferente. Ya no regañaba con la misma fuerza, ya no reía igual cuando recibía al profesor Girafales. Había algo en sus ojos, una sombra que nunca antes habíamos notado, como si cada mirada escondiera un recordatorio de lo que había entregado aquella noche. Y lo más perturbador es que en el último sueño que confesó tener, dijo que había escuchado a alguien susurrar: «Mantén a los niños juntos porque el pacto sigue vigente». Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿tú crees que ese pacto todavía sigue de pie, incluso después de tantos años? Muchos pensaron que después del pacto todo había terminado, que la calma había regresado a la vecindad y que las risas de los niños serían suficientes para ahuyentar cualquier sombra. Pero yo sabía, en el fondo, que aquello no era el final, sino apenas el comienzo de algo más profundo. Lo descubrí una madrugada, semanas después. El patio parecía tranquilo, pero el aire estaba cargado de una energía distinta, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mí. Fue entonces cuando escuché la voz de doña Florinda, no desde su casa, sino desde el eco del pasillo, repitiendo las mismas palabras que en sus sueños: «Que no se queden solos, que no se queden solos». Al asomarme, vi que su ventana estaba abierta y que dentro de la habitación había una luz tenue, parpadeante, como de una vela que se apagaba y encendía sola. En el borde de su mesa había un cuaderno. Nadie lo había visto antes, y al abrirlo descubrí que cada página estaba llena de anotaciones, dibujos de símbolos, frases extrañas y nombres de todos los niños de la vecindad escritos una y otra vez. Quiero que me digas en los comentarios ¿qué pensarías si encontraras un cuaderno con tu nombre repetido decenas de veces? ¿Creerías que es protección o amenaza? Escríbelo abajo porque esto es justo lo que nos dividió a todos. El profesor Girafales insistía en que era una especie de diario personal, un desahogo de doña Florinda. Pero don Ramón aseguraba que eran instrucciones, mandatos que ella había recibido. Y la bruja del 71, ella simplemente sonrió como si esto confirmara lo que llevaba años sospechando. Lo perturbador vino después. Cada vez que uno de los niños se alejaba del grupo, aparecía un nuevo símbolo en el cuaderno, sin que nadie lo escribiera. La Chilindrina lo notó primero, luego Kiko, y finalmente el propio Chavo, que juraba que veía cómo la tinta se formaba sola. ¿Tú crees que un objeto puede tener vida propia? Déjame tu opinión en los comentarios, porque aquí fue donde todos empezamos a dudar de lo que era real. La bruja del 71 dijo que aquel cuaderno no era un simple objeto, sino el registro del pacto, y que mientras estuviera en manos de doña Florinda, los niños estarían a salvo, pero que si alguien lo rompía o lo quemaba, todo volvería a empezar. Peor que antes. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Una noche, el cuaderno desapareció. El patio entero se revolvió. El Chavo lloraba, Kiko gritaba, y la Chilindrina aseguraba haber visto una silueta llevándose el cuaderno hacia la calle. Don Ramón corrió detrás, pero al cruzar la puerta principal no encontró más que una neblina espesa, imposible de atravesar. Quiero que escribas ahora mismo, ¿qué crees que pasó con ese cuaderno? ¿Lo tomó alguien de la vecindad o algo que vino de afuera? Esa respuesta es clave porque marca el inicio de un nuevo capítulo. Al día siguiente, doña Florinda estaba distinta. Su mirada era más dura, sus gestos más calculados.
como si supiera que al desaparecer el cuaderno ya no tenía control. Y fue entonces que confesó algo estremecedor, que había hecho una segunda petición en secreto, una que nadie conocía. ¿Quieres que te cuente en el próximo video cuál fue esa segunda petición? El título será La promesa oculta de Doña Florinda que cambió para siempre la vecindad. Escríbelo en los comentarios si deseas verlo, porque ese es el verdadero desenlace de esta historia. El misterio se volvió insoportable. Cada noche aparecían señales, juguetes movidos del lugar, el barril del Chavo girado hacia el pasillo, la muñeca de la Chilindrina colocada en posiciones extrañas, y siempre un murmullo en el viento repitiendo el mismo aviso: no los dejen solos. Yo me pregunto, ¿fue realmente un sacrificio lo que Doña Florinda hizo aquella noche? ¿O fue el inicio de un trato interminable? Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de este secreto. No todos se atreven a escuchar la historia completa, pero tú lo hiciste. Ahora quiero retarte a que escribas en los comentarios: yo vi las sombras en la vecindad. Esa será nuestra señal privada para reconocer a quienes realmente se quedaron hasta el final. No olvides dejar tu fecha de inicio y escuchar esta historia durante 21 días seguidos, porque solo así podrás descubrir si el pacto de Doña Florinda todavía sigue vigente. Y si quieres continuar explorando este misterio, no puedes perderte el siguiente video: La promesa oculta de Doña Florinda que cambió para siempre la vecindad. Escribe en los comentarios si quieres verlo, y así sabré quién está listo para entrar más